Mi nuera Diana estaba de pie en mi cocina, un jueves por la tarde de abril. Me dio la noticia como alguien que lleva tiempo ensayando, con esa calidez cuidadosa y específica, diseñada para que el anuncio parezca un acto de bondad, en lugar de lo que realmente era. Dijo: Víctor, Gonzalo y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. Creemos que es hora de que te mudes a una residencia de mayores. De hecho, ya hemos mirado un par de sitios. Hay una muy buena en la zona de la Cañada. Hemos programado una visita para el sábado por la mañana. Ya lo hemos decidido. Ya lo hemos mirado. Ya lo hemos programado. Mi hijo Gonzalo estaba sentado a la mesa de mi cocina, a 1 metro a su izquierda. Tenía las manos alrededor de una taza de café y no dijo absolutamente nada. Miró la mesa. Miró el Sophie. Produjo el silencio específico de un hombre que ha aceptado algo antes de que ocurriera. Y ahora descubre que la ejecución es un poco más difícil que el acuerdo. Miré a Diana. Miré a Gonzalo. Volví a mirar a Diana. Die. Se ve que los dos habéis estado pensando mucho, ella dijo. Solo queremos lo mejor para ti. La casa es mucho para que la manejes tú solo. Tienes 70 años y nos preocupamos, ellos dos, viviendo en mi casa, en las 2 habitaciones del piso de arriba que habían pertenecido a mis hijos hasta que crecieron y se fueron. Viviendo en mi casa durante 3 años, sin pagar alquiler, con los gastos pagados, con la cena servida 4 noches a la semana desde esa misma cocina donde Diana estaba ahora de pie, diciéndome que ya había programado una visita a una residencia donde me reubicarían para que ellos pudieran tener la casa para sí mismos. Asentí. Sonreí. Dije que les agradecía que pensaran en ello. Dije que necesitaba procesarlo. Dije que subía a descansar. Subí las escaleras. Me senté al borde de la cama donde Carmen y yo habíamos dormido durante 23 años. Cogí mi teléfono de la mesita de noche, busqué un contacto que había añadido hacía 18 meses, un contacto al que aún no había tenido que llamar para este propósito específico, aunque lo había llamado 2 veces para otros preparativos en el último año y medio. El contacto era Roberto San Julián, abogado de familia y patrimonio, con despacho en la calle Colón, en Valencia. Respondió al segundo tono. Die. Roberto. Soy Víctor. Lo han dicho esta tarde. Esta noche. Necesito que inicies el proceso mañana a primera hora. Hubo una breve pausa. La pausa de un hombre que revisa un expediente que ha mantenido actualizado durante 18 meses. Dijo: tendré los requerimientos preparados a las 9. Víctor. ¿Estás bien? Die. Lo tengo claro. Eso es lo que estoy ahora mismo. Él dijo: entonces vamos a hacerlo. Dejé el teléfono. Miré el techo del dormitorio. El mismo techo que había mirado durante 23 años con Carmen a mi lado, y pensé en la palabra decidido. Ya lo hemos decidido. Como si la casa donde había vivido durante 26 años, la casa que había pagado, donde había construido una vida y que era de mi entera propiedad, fuera un asunto que otras personas pudieran decidir. Pensé en lo que Roberto iba a preparar por la mañana, en lo que Diana iba a encontrarse cuando bajara las escaleras el viernes, en la cara específica que iba a poner mi hijo cuando comprendiera al lado de qué se había sentado en silencio durante los últimos 3 años, mientras su mujer se posicionaba en mi cocina y tomaba decisiones sobre mi vida. Llevaba 18 meses esperando esta noche. No sabía que sería un jueves de abril. No sabía que Diana lo haría en la cocina en lugar de en el salón. No sabía que Gonzalo se quedaría mirando su café en lugar de mirarme a mí. Pero sabía que iba a llegar, y había construido algo para ello. Me llamo Víctor. Tengo 70 años. Vivo en Valencia. Y lo que mi hijo y su mujer no sabían
de pie en mi cocina, hablando de la residencia de la Cañada. Era que la casa en la que planeaban su futuro no era una propiedad inmobiliaria ordinaria desde hacía 18 meses. Ellos creían que estaban gestionando mi salida. Estaban a punto de descubrir lo que yo ya había organizado para la suya. Bienvenidos a Historia Real. Dale al botón de suscribirse y deja tu ciudad en los comentarios. Leemos todos y cada uno. Vamos a adentrarnos en esto. Pasé 34 años como instalador electricista autorizado en la provincia de Valencia. Fundé Instalaciones Eléctricas Víctor en 1984, empezando con una furgoneta de segunda mano, una licencia comercial y una cartera de 4 pequeñas empresas en el barrio de Ruzafa. Confiaron en mí para sus instalaciones porque había trabajado para 2 de ellos como oficial y no habían encontrado motivo de queja. Para cuando me jubilé en 2018, Instalaciones Víctor tenía una plantilla de 19 electricistas, una cartera comercial y residencial que cubría gran parte del Horta Nord y el Horta Sud, y una reputación en el sector de la construcción valenciano que me había ganado cableando correctamente un circuito a la vez durante más de 3 décadas. No digo esto por orgullo, sino por precisión. Un electricista entiende una cosa por encima de todas las demás, que el sistema está cableado correctamente o no lo está, y que un cableado incorrecto no suele fallar en el momento en que cometes el error, falla más tarde. Bajo carga, cuando la demanda supera lo que la conexión inadecuada puede soportar, no descubres el error cuando lo cometes. Lo descubres cuando importa. Yo llevaba 3 años encontrando errores en la situación con Gonzalo y Diana. Los había estado encontrando en silencio, uno a uno. Y había estado haciendo lo que hace un electricista cuando encuentra un fallo de cableado en un sistema del que es responsable. Había estado corrigiendo el circuito antes de que llegara la carga. Carmen, nacida en Alcira en 1953, fue la persona que hizo posible mi empresa de la manera específica en que la persona en casa hace posible a la persona que está trabajando fuera. Llevó las cuentas del negocio durante 12 años antes de que tuviéramos personal de oficina. Llevaba los registros. Gestionaba el calendario de citas antes de que tuviéramos programas informáticos para ello. Fue maestra de educación infantil durante 19 años y aportó a ese trabajo la misma cualidad que aportó a todo en su vida: la convicción de que la paciencia y la constancia producían resultados que la urgencia y el ruido jamás podrían lograr. Tenía un jardín en el patio trasero de la casa de la calle Jacarandas. Lo cuidaba desde marzo hasta octubre con una devoción específica que siempre me había conmovido y que nunca había llegado a entender del todo. ¿Por qué? Yo soy una persona que entiende de sistemas, y Carmen entendía de cosas que crecen, y ambas cosas son diferentes en formas que pasé 27 años de matrimonio apreciando sin ser capaz de igualar. Carmen murió de una embolia pulmonar en septiembre de 2021. De repente, sin previo aviso. Esa es la forma de pérdida que ya he descrito y que no volveré a describir, excepto para decir que la casa de la calle Jacarandas era diferente después de que ella se fuera, en cada habitación y a cada hora, y que lo que tuve que aprender no fue cómo gestionar el duelo, sino cómo gestionar la soledad específica de una casa que había sido construida para 2 personas y que ahora estaba ocupada por una. Tuve 2 hijos. Elena tenía 38 años. Vivía en Madrid, donde trabajaba como diseñadora de interiores comerciales. Me llamaba los martes y los jueves, por la noche sin falta, y bajaba en coche desde Madrid el primer y tercer fin de semana de cada mes, porque había decidido que ese era el ritmo que tenía sentido, y lo había mantenido sin que nadie se lo pidiera durante 2 años. Era la hija de su madre en el sentido que más importa, no en el aspecto físico, sino
La calidad de presencia que aportaba a cualquier habitación en la que estuviera hacía que las cosas mejoraran simplemente por estar allí, y no necesitaba que la habitación se lo reconociera. Gonzalo tenía 44 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en diversas iteraciones de la misma dificultad profesional general. Es decir, había empezado varias cosas y no había terminado ninguna. Y a lo largo de los años había desarrollado una fluidez para describir su situación actual como temporal, que en sí misma era una especie de condición permanente. No era una mala persona. Era una persona que había aprendido pronto y a fondo que la proximidad a algo estable era un sustituto razonable de construir algo propio. Y a lo que había estado próximo durante la mayor parte de su vida era a mí. Se había mudado a la casa de la calle Jacarandas en septiembre de 2021. Quiero ser preciso con las fechas, porque las fechas son importantes. Carmen murió un martes por la mañana. Gonzalo y Diana llegaron el viernes siguiente con 4 coches llenos de sus pertenencias. Habían estado viviendo de alquiler en el barrio de Benimaclet, un piso de 3 habitaciones que alquilaban desde 2018. Conozco el historial de alquiler con precisión, porque yo había estado pagando 600 euros del alquiler mensual desde 2019. Una aportación que Gonzalo había descrito como temporal y que no había sido temporal. Cuando Carmen murió, llegaron con sus cosas y con la explicación de que querían estar allí para ayudarme a superarlo, para asegurarse de que no estuviera solo. En las secuelas inmediatas de la muerte de Carmen, yo no estaba en posición de evaluar esa explicación con claridad. Estaba en una posición de dolor agudo. Tenía 70 años y la casa se sentía vacía de la manera que he descrito. La llegada de 2 personas, incluso estas 2 personas, tenía la cualidad de llenar el espacio. Lo permití porque el dolor te hace permitir cosas que la claridad examinaría con más cuidado. La claridad llegó en los meses siguientes. Llegó de la manera específica en que llega la claridad, no de golpe, sino en pequeños incrementos. Cada incremento era un pequeño hecho observable que yo añadía al patrón que estaba construyendo. Incremento 1. A las 6 semanas de mudarse, Diana había reorganizado 3 habitaciones de la casa sin preguntar. Nada drástico. Una disposición de los muebles por aquí, una estantería reorganizada por allá. Cada cambio era lo bastante pequeño como para no llamar la atención por sí solo. Pero en conjunto, sumaban la sutil reubicación de una casa, pasando de la configuración de la persona que construyó la vida en ella a la configuración de la persona que planeaba quedarse. El sillón de lectura de Carmen, que había estado en la esquina sureste del salón durante 11 años, porque era la que recibía la luz de la tarde, fue trasladado a la pared opuesta. El armario del baño de invitados fue reorganizado de una manera que reemplazó las cosas de Carmen por las de Diana. Sin mediar conversación sobre el reemplazo, incremento 2. Gonzalo había mencionado el valor de la propiedad de la calle Jacarandas en 4 ocasiones distintas, entre octubre de 2021 y febrero de 2022. Siempre en el contexto de conversaciones sobre el mercado inmobiliario actual. Cada mención era casual y venía ligada a un contexto diferente. La primera fue sobre la venta de la casa de un vecino. La segunda fue por un reportaje en las noticias sobre el precio de la vivienda. La tercera fue genuinamente incidental. Y podría haberlo dejado pasar si no hubiera habido una primera y una segunda. La cuarta fue una pregunta directa, disfrazada de curiosidad sobre si yo había actualizado el seguro del hogar para reflejar los precios actuales del mercado. 4 veces, en 4 meses, anoté las 4. Incremento 3. En marzo de 2022, Diana hizo un comentario durante la cena. Dijo que la situación de los dormitorios del piso de arriba podría funcionar mejor si las habitaciones se asignaran de otra manera.
Lo dijo de forma casual, mirando su plato. De esa manera en que dices algo que llevas tiempo guardando y que ahora estás probando para ver cómo cae. La situación de los dormitorios en mi casa, 2 de las 3 habitaciones de arriba eran de Gonzalo y Diana. La tercera era la habitación que había sido de Elena mientras crecía y que yo usaba como despacho, lo que Diana estaba describiendo. Sin llegar a decirlo, era una reasignación que les daría también el despacho. Dije que me gustaba el despacho donde estaba. Ella dijo, por supuesto, era solo una idea. Llevaba tiempo teniendo esa idea. Incremento 4. En agosto de 2022. Llegué a casa de comprar materiales y encontré a Diana al teléfono en el salón. No me oyó entrar. Yo no intentaba escuchar, pero oí lo suficiente. Le estaba describiendo la casa a alguien. Los metros cuadrados, el tamaño de la parcela, el barrio, con el lenguaje particular de alguien que ha estado investigando propiedades comparables. Dijo que la ubicación estaba muy cotizada. Dijo que la estructura era excelente. Dijo que creía que el momento dependería de que encajaran un par de cosas. Me oyó en el pasillo y cortó la llamada. Dijo que había estado hablando con una amiga sobre la búsqueda de casa de esa amiga por la zona. Dije que era muy amable por su parte. Fui a la cocina y lo apunté. 61 páginas. Entradas con fecha. 3 años de datos observables. Llamé a Elena un jueves por la noche de abril de 2022. 6 meses después de que Gonzalo y Diana llegaran, le conté lo que había estado anotando. Cuando terminé, dijo, «Papá, he estado viendo esto desde la distancia y no sabía cómo sacar el tema. Me alegro de que lo hayas sacado tú primero, Die. Necesito saber qué piensas». Ella dijo, «Creo que Gonzalo siempre ha utilizado la proximidad a ti, como algunas personas utilizan el crédito como sustituto de tener algo real. Y creo que Diana es la persona que hizo un plan a partir de lo que Gonzalo habría dejado como una vaga intención. Die. Eso coincide con lo que estoy viendo». Ella dijo, «¿Qué vas a hacer?». Dije, «Voy a hablar con Roberto San Julián». «¿Te suena ese nombre?». Ella dijo, «El abogado de la calle Colón, mamá lo mencionó una vez». Die. «Tu madre siempre iba por delante de mí en las cuestiones humanas». Ella dijo, «Sabía lo de Gonzalo». Die. «Ella sabía lo de Gonzalo. Yo soy un poco más lento, pero acabo llegando». Roberto San Julián tenía 57 años. Llevaba 29 años ejerciendo el derecho de sucesiones y patrimonio en Valencia, y tenía la cualidad específica que yo valoraba en los abogados. No actuaba con falsa gravedad. Era práctico ante las cosas difíciles, de la misma manera que un electricista autorizado es práctico ante los riesgos de incendio. El riesgo es el que es. ¿Lo solucionas o no lo solucionas? Roberto solucionaba cosas. Lo conocí en 2019. Cuando Carmen y yo actualizamos nuestros documentos testamentarios, había redactado los testamentos y las designaciones de beneficiarios con la minuciosidad que un buen abogado aporta a un cliente que ha sido muy claro sobre lo que quiere proteger. Después de que Carmen muriera, le llamé en noviembre de 2021, 2 meses después de la llegada de Gonzalo y Diana, por un motivo diferente. Le dije, «Roberto, tengo a 2 personas viviendo en mi casa, a las que no invité formalmente, y sospecho que no se van a ir voluntariamente. Cuando llegue el momento, necesito entender cuáles son mis opciones». Me hizo varias preguntas sobre el acuerdo. ¿Había un contrato de alquiler? No. ¿Estaban pagando algo? No. ¿Había un acuerdo escrito o verbal sobre la duración? No. Dijo, «Víctor, lo que describes es una situación de precario, lo que significa que están ocupando tu propiedad por pura tolerancia tuya,
y se les puede pedir que se vayan mediante un requerimiento notarial. El plazo de aviso en España, para un desahucio por precario, requiere un requerimiento previo, dándoles 30 días para desalojar voluntariamente. Dijo, la pregunta es, ¿qué quieres hacer proactivamente para proteger la propiedad en sí? Dije, quiero blindarla. Él dijo, es el instinto correcto. Constituir una sociedad patrimonial familiar o donar la nuda propiedad, manteniendo tú el usufructo vitalicio, con Elena como sucesora. Eso lograría dos cosas. Sacaría la propiedad de tu patrimonio individual a efectos de cualquier futura disputa legal y dejaría muy claro que la disposición de la propiedad es una decisión tuya absoluta como usufructuario y no una decisión en la que puedan influir las personas que viven en ella. Dije, ¿cuánto tarda eso? Dijo. De 6 a 8 semanas para la documentación y la firma en notaría. También actualizaremos el registro de la propiedad. Diga, hagámoslo. La sociedad patrimonial de la familia Víctor se estableció en febrero de 2022. La propiedad de la calle Jacarandas fue transferida. Elena fue nombrada sucesora. Roberto tenía la documentación. Yo tenía una copia en una caja fuerte ignífuga en el taller y otra copia en una caja de seguridad del banco en la plaza del ayuntamiento, que Gonzalo y Diana no sabían que existía. Durante los 18 meses siguientes, también anoté cada acción observable de Gonzalo y Diana que fuera relevante para la situación. Lo documenté de la forma en que documentaba las discrepancias en una obra, con fechas. Específico. Sin opiniones, tenía un cuaderno que llegaba a las 60 y una páginas para aquel jueves por la tarde de abril, cuando Diana se paró en mi cocina y me dijo que ya habían decidido 60 y una páginas. Entradas con fecha. 3 años de datos observables. Yo llevaba 18 meses preparándome para esta conversación. Ellos también se habían estado preparando a su manera, con su propio calendario y su propio abogado, y su propia visita programada a la residencia de La Cañada para el sábado por la mañana. La diferencia era que su preparación se basaba en una suposición sobre lo que yo era, sobre lo que poseía y sobre lo que se podía decidir sin mí. Todas sus suposiciones estaban equivocadas. Roberto tenía el requerimiento notarial preparado el viernes a las 9:15 de la mañana. Sé la hora porque yo estaba en su despacho en la calle Colón a las 9 en punto, con el cuaderno de 61 páginas, la documentación de la sociedad patrimonial y la copia de la escritura que mostraba el nuevo titular. Lo revisó todo con la eficacia específica de un hombre que ha sido informado de esta situación durante 18 meses de preparación y está listo para actuar. El requerimiento era un aviso formal de desalojo de 30 días, dirigido a Gonzalo y a Diana, como ocupantes en precario de la propiedad de la calle Jacarandas, informándoles de que la cesión de uso terminaba, con efecto 30 días después de la fecha de notificación, y exigiéndoles que abandonaran la vivienda y retiraran todos sus bienes personales antes de esa fecha. Roberto también preparó un segundo documento, un registro formal de la ayuda al alquiler de 600 euros mensuales que yo había estado proporcionando a Gonzalo desde 2019, que sumaba 14.400 euros durante el período en cuestión. Se incluyó en el expediente como documentación de la relación financiera entre nosotros, por si Gonzalo intentaba caracterizar el arreglo de la calle Jacarandas como algo distinto a lo que era. Firmé lo que había que firmar. Roberto dijo que el notario entregaría los documentos en la calle Jacarandas antes del mediodía. Conduje de vuelta a casa a las 10:30. Hice café. Me senté a la mesa de la cocina con mi café y el cuaderno y esperé. El notario llegó a las 11:48. Lo sé porque yo estaba en la cocina y oí el timbre.
Me quedé donde estaba porque, en este caso, no era mi puerta la que había que abrir. Oí que Diana abría. Oí el breve intercambio que ocurre cuando alguien recibe documentos legales. No dura mucho, porque no requiere conversación. Oí cerrarse la puerta, y entonces oí la calidad específica de silencio que llena una casa cuando alguien acaba de recibir información que reorganiza todo lo que creía entender. Diana entró en la cocina a las 11:51. Llevaba el sobre en la mano. Ella era una persona serena en la mayoría de las circunstancias, y ahora se estaba esforzando por mantener la compostura, lográndolo solo a medias. Dijo: «Víctor, ¿qué es esto?». Dije: «Es un requerimiento de desalojo. Tenéis 30 días para sacar vuestras cosas de la propiedad». Ella dijo: «No puedes hacer esto». Dije: «El requerimiento es de la Sociedad Patrimonial Familiar, que es dueña de esta propiedad desde febrero de 2022. El abogado lo preparó y lo emitió esta mañana. Absolutamente puedo hacer esto». Miró el sobre. Me miró a mí. Dijo: «La sociedad patrimonial». Dije: «La propiedad no está a mi nombre». Diana: «No lo ha estado desde hace 18 meses. Está en una estructura patrimonial conmigo, como administrador único, y Elena como sucesora. La sociedad es dueña de la casa y ha ejercido su derecho a terminar el acuerdo de ocupación en precario, bajo el que Gonzalo y tú habéis estado operando durante 3 años». Dijo: «Hemos estado viviendo aquí. Llevamos aquí 3 años». Dije: «Habéis estado viviendo aquí por mi tolerancia, sin contrato, sin pagar alquiler durante 3 años. Eso es una situación de precario, según la ley española. Y se ha terminado esta mañana». Dijo: «Te hemos estado ayudando. Cocinamos, limpiamos, gestionamos las cosas». Dije: «Diana, quiero ser específico. En los 37 meses que Gonzalo y tú habéis vivido en esta casa, yo he pagado todas las facturas de luz, agua y gas. He pagado todos los recibos del IBI. He mantenido el tejado, el aire acondicionado, la fontanería y el cuadro eléctrico, para lo cual estoy cualificado y que arreglé 2 veces el año pasado. También, durante un periodo más largo, pagué 600 euros mensuales del alquiler en el que estabais antes de mudaros aquí. Lo que he recibido a cambio son las cenas que has descrito y el reposicionamiento gradual de mi hogar hacia una configuración que sirve a vuestra comodidad y no a la mía. Eso no es un acuerdo de ayuda, es un acuerdo de residencia. Y ahora se ha terminado». Ella dijo, y su voz había cambiado a algo más afilado: «No puedes simplemente echarnos a la calle». Dije: «El requerimiento ha sido entregado. Tenéis 30 días. Os animo a que los uséis productivamente». Salió de la cocina. La oí subir las escaleras. Oí el sonido bajo y urgente de una conversación que iba demasiado rápido como para que las paredes la amortiguaran del todo. Me terminé el café. Volví a llenar la taza. Me senté a la mesa con el cuaderno abierto por la última página, la entrada de la noche anterior que empezaba diciendo: «Jueves, 11 de abril. Diana comunicó lo de la residencia en la cocina a las 18:22. Gonzalo estuvo presente y en silencio todo el tiempo. Escribí la fecha, la hora, lo que acababa de pasar, y cerré el cuaderno». Gonzalo bajó a los 11 minutos de que Diana subiera. Entró en la cocina con el requerimiento en la mano, con la expresión de un hombre que había estado hablando con alguien más alarmado que él, y que había absorbido parte de esa alarma sin saber todavía muy bien qué hacer con ella. Dijo: «Papá». Dije: «Gonzalo». Él dijo: «Me estás desahuciando». Dije: «La sociedad está terminando la ocupación en precario». «Sí», él dijo,
Esto es por lo de anoche. Día. Esto es por 18 meses de preparación para lo de anoche. La noche de ayer fue la confirmación. No, la causa. Se sentó a la mesa. Dejó el requerimiento sobre la mesa, entre los dos. Lo miró de la forma en que miras un documento cuando esperas que las palabras se reorganicen para decir algo más manejable que lo que dicen actualmente. Dijo: Popa, intentábamos ayudarte. Día. Gonzalo, voy a ser muy directo contigo. Lo que Diana y tú dijisteis anoche en esta cocina fue que ya habíais decidido que yo me mudaba a una residencia, ya habíais programado una visita. No me preguntasteis, no me consultasteis. Anunciasteis una decisión sobre mi vida y mi residencia como si la decisión fuera vuestra. En mi casa, en la mesa de mi cocina, él dijo: Estamos preocupados por ti. Dije: Sé que crees que se trata de eso. Quiero contarte algo sobre esta casa. En febrero de 2022, transferí esta propiedad. ¿Sabes por qué lo hice en febrero de 2022? No contestó. Dije: Por una conversación tuya que escuché sin querer en noviembre de 2021. 2 meses después de que te mudaras, estabas al teléfono en el pasillo de arriba y dijiste algo sobre el panorama a largo plazo de la propiedad. No sé con quién hablabas. Sé lo que dijiste. Y sé que el patrón de comportamiento en los 3 años transcurridos desde esa conversación ha sido coherente con lo que estabas describiendo. Él dijo: Popa, eso no fue así. Dije: Gonzalo, pasé 34 años como contratista eléctrico. Un electricista no discute con la lectura del multímetro. La lectura es la lectura. Tengo 61 páginas de observaciones con fecha que son la lectura de esta situación. No me interesa una interpretación diferente de ellas. Se quedó callado mucho tiempo. El tiempo suficiente para que la cocina tuviera ese tipo particular de silencio, el que se produce cuando dos personas han dicho las cosas que necesitaban decirse y el aire todavía se está asentando a su alrededor. Dijo: ¿A dónde se supone que vamos a ir? Dije: Me alegra que hagas esa pregunta, porque es la pregunta correcta. Y es la primera pregunta correcta que haces en unos 3 años. Tenéis 30 días. Elena sabe lo que tendrá que hacer cuando yo no esté. Y no incluye este arreglo. Lo que hagáis con vuestros 30 días es decisión vuestra. Que es como se supone que funcionan las decisiones sobre dónde viven los adultos. Dijo: Llamaste a Elena para esto. Dije: Elena es la sucesora. Ha estado informada en todo momento. Miró la mesa. Dijo: Ella lo sabía. Dije: Ella lo sabía porque le confié la información. Quiero que reflexiones sobre eso un momento. El silencio que siguió a esa frase fue un tipo de silencio diferente. Era el silencio de un hombre comprendiendo algo sobre la relación entre la confianza y ser digno de ella. Algo que no había entendido del todo hasta ahora. Llamé a Elena desde el porche trasero. Esa misma tarde, de pie en el jardín de Carmen bajo la luz de abril, los rosales junto a la valla sur empezaban a mostrar ese verde temprano que precede a las flores. Contestó al primer tono. Dijo: ¿Cómo ha ido? Dije. El notario entregó el aviso al mediodía. He hablado con Gonzalo esta tarde. Ella dijo. Y dije: Lo está asimilando. Diana asimila menos y reacciona más. Pero es coherente con lo que he observado. Se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿Estás bien? Popa, dije. Creo que sí. Creo que lo que siento no es enfado. Se parece más a lo que sientes cuando llevas mucho tiempo cargando con algo, y por fin lo sueltas en el lugar adecuado. Ella dijo: Mamá lo habría soltado 18 meses antes. Dije: Lo sé. Siempre fue más rápida en las cuestiones humanas.
Yo acabo llegando. Ella dijo. ¿Llegaste, Daige? Llegué, me preguntó por los rosales. Le dije que estaban empezando. Me preguntó si iba a probar la nueva mezcla de abono sobre la que su madre había dejado notas. Dije que la probaría en mayo. Hablamos durante otros 30 minutos sobre cosas que no tenían nada que ver con Gonzalo. Ni con Diana. Ni con avisos de 30 días. Y cuando colgamos, me quedé en el jardín un rato más. En la tarde de abril, y vi a un petirrojo posarse en el poste de la valla. En el extremo sur, a Carmen le encantaban los petirrojos con el entusiasmo específico que ponía en las cosas que encontraba genuinamente hermosas, no la apreciación fingida de alguien que demuestra buen gusto, sino la real, la que detiene a una persona a mitad de una frase y le hace señalar. Tuvimos un comedero en el porche durante 20 años. Por su relación con esos pájaros, lo había mantenido lleno desde que ella murió. El pájaro en el poste era rojo, de la manera particular en que la luz de abril muestra el rojo, y se quedó en el poste casi un minuto antes de echar a volar. Volví a entrar. Hice la cena para uno, que era lo que llevaba haciendo desde septiembre de 2021, y que la presencia de Gonzalo y Diana no había cambiado porque ellos habían estado cenando por su cuenta en la cocina, una cocina que llevaban 3 años tratando como suya. Hice lo que Carmen solía hacer los jueves por la noche: pollo al horno con limón y romero. Había aprendido a hacerlo de verla a ella tantas veces que conocía las proporciones sin necesidad de medir. Cené a la mesa de la cocina. Leí. Me fui a la cama a las 10:15. Gonzalo y Diana se fueron en 22 días. Es decir, 8 días antes del plazo de 30. Creo que la reducción del plazo fue el resultado de una conversación con un abogado propio. Alguien que les confirmó lo que decía el requerimiento de Roberto y que les asesoró de que la estructura patrimonial era sólida y que su posición de precaristas era exactamente lo que describía el aviso, fuera cual fuera la razón. 22 días después de la tarde de jueves en abril, cuando Diana se plantó en mi cocina y me dijo que ya había decidido, ella y Gonzalo estaban metiendo las últimas cosas en un camión de mudanzas. Un sábado por la mañana, a principios de mayo, yo estaba en el taller cuando se fueron. No orquesté mi ausencia como una declaración de intenciones. Estaba en el taller porque había trabajo que hacer en el taller, y porque mi presencia en la parte delantera de la casa durante la partida no habría servido a nadie. Gonzalo llamó a la puerta del taller sobre las 11 de la mañana. Entró. Miró alrededor del taller, de la forma en que la gente mira un espacio al que ha estado adyacente durante años, pero que nunca ha visto realmente, y dijo, y quería decir algo antes de irnos. Die. Adelante, él dijo. Sé que lo que estábamos haciendo no estaba bien. No estoy seguro de cuándo me di cuenta, pero lo sabía antes del jueves pasado. Creo que lo sabía desde hacía tiempo. Y dejé que Diana lo llevara a cabo porque era más fácil que detenerlo. Die. Es algo honesto de decir. Él dijo. Lo siento. Papá. Die. Sé que lo sientes. Lo que viene a continuación para los dos es algo que tendremos que averiguar sobre la marcha. No estoy cerrando una puerta. Estoy cerrando un acuerdo que no funcionaba. Él dijo. Esa es una forma muy tuya de decirlo. Die. Soy una persona muy yo. Él casi sonrió. Extendió la mano y se la estreché. No fue nada. Y no lo fue todo. Fue lo que el momento podía soportar. Caminó de vuelta hacia la parte delantera de la casa. Oí cerrarse las puertas del camión de mudanzas. Oí el motor. Oí cómo se alejaba. Me quedé en el taller un rato. Entre el olor a serrín y aceite de máquinas, en el silencio particular de un espacio donde había pasado 34 años, haciendo el trabajo de un hombre que entendía de sistemas y de cómo construirlos para que duraran, volví a pintar la cocina en junio.
No porque la pintura estuviera mal, sino porque quería que la cocina volviera a sentirse mía en todos los aspectos específicos. Y la pintura era una forma de lograrlo. Elena eligió un color muy parecido al que Carmen había elegido originalmente en 2008. Un amarillo cálido que la luz de la mañana volvía casi dorado en los días despejados. Dimos un paso atrás y miramos la cocina terminada un domingo por la tarde en junio, y Elena dijo: «Mamá lo habría aprobado». Dije: «Ella eligió algo parecido a esto cuando nos mudamos». Elena dijo: «Lo sé. Lo busqué en su cuaderno de decoración». El cuaderno de decoración. Carmen tenía cuadernos para todo. El jardín, la cocina, los proyectos de la casa, la familia. Las cosas que quería recordar. Elena los había estado revisando en los meses desde que se formalizó la sociedad y había encontrado en el cuaderno de la cocina, fechado en 2019, una entrada a la que hizo una foto y me envió en marzo. La entrada decía: «Si Gonzalo alguna vez echa a Víctor de esta casa, la pintura es lo primero que debería volver a cambiarse. Es la habitación que más se siente como nosotros». Ella lo sabía. Lo había escrito en un cuaderno en 2019, 2 años antes de morir, y había tenido razón sobre el momento, razón sobre la cocina y razón sobre lo que necesitaba volver. Puse la fotografía de la entrada del cuaderno en el marco sobre la encimera, el que antes tenía una foto de la hija de Gonzalo y Diana en una función escolar. La fotografía de la letra de Carmen reposa ahí ahora, en la cálida cocina amarilla, bajo la luz de la mañana que la vuelve casi dorada. Gonzalo ha llamado 2 veces desde mayo. Las llamadas son cortas y cautelosas, y no tienen la textura particular de las llamadas de los domingos que solían llegar cuando necesitaba algo. Son diferentes a aquellas llamadas, de una manera que elijo entender como el principio de algo, en lugar de los restos de otra cosa, en que se convierta. Todavía se está formando. Soy un hombre paciente, y he aprendido de la mujer más paciente que he conocido que algunas cosas que crecen necesitan más de una temporada. Diana no ha llamado. Espero que eso continúe. Lo que quiero decir al final de esta historia es algo sobre la decisión que tomé aquel jueves, por la tarde de abril, cuando Diana se plantó en mi cocina y anunció lo que ella y Gonzalo ya habían decidido. Quiero decir algo sobre el asentir y el sonreír, sobre subir las escaleras y hacer la llamada telefónica que había estado guardando para ese momento exacto. Quiero decir que la decisión de prepararme en lugar de reaccionar no se tomó aquel jueves, se tomó en noviembre de 2021. Cuando entendí por primera vez en qué estaba metido, se tomó en febrero de 2022, cuando se firmó el documento de la sociedad y se transfirió la escritura. Se tomó en cada entrada fechada en el cuaderno de 61 páginas, en cada conversación con el abogado Roberto San Julián, en cada llamada a Elena, donde la ponía al día de lo que estaba observando. El jueves de abril no fue cuando decidí nada. El jueves de abril fue cuando la preparación llegó al momento para el que había sido construida. Un electricista cablea el circuito antes de que llegue la carga. No esperas al fallo para entender que la conexión era inadecuada. Pruebas el sistema. Corriges lo que necesita ser corregido. Lo construyes para que soporte lo que necesita soportar. El sistema aguantó. La casa es mía. La cocina es amarilla. Y la letra de Carmen está en la encimera. Y el petirrojo viene al comedero del porche trasero por las mañanas, casi siempre a la misma hora. Ese era el circuito que yo estaba protegiendo. Todo lo demás era solo gestión de la carga. Si esta historia se ha quedado contigo, deja un comentario abajo y cuéntame qué momento te impactó más. Dale al botón de me gusta. Suscríbete si aún no estás por aquí. Y nos vemos en la próxima. Secretos del Padre
Sube vídeos cada semana. Suscríbete y dale a la campana para no perderte ninguno.